Buenos días a los que os vais uniendo. Muchísimas gracias por estar ahí. La verdad que esta sesión nos ha parecido súper interesante. La ha preparado el equipo de formación de MPI y yo creo que va a ser una sesión súper interesante. Está preguntando Óscar por el chat que qué sabemos de gamificación. A ver, ir respondiendo por el chat, que sepáis que el chat os vamos a ir leyendo durante toda la ponencia, podéis hacernos ahí preguntas, también al final vamos a dejaros un espacio para que podáis hablar también con Elena y Juan Carlos, que nos podáis hacer llegar las preguntas que queráis. La verdad que preparando la sesión te das cuenta de lo poco que a veces sabemos de todos estos temas, ¿no? Y yo creo que va a ser una sesión muy interesante que nos va a aportar también muchísima luz y además con dos expertos de sectores tan distintos. Elena, que está dedicada sobre todo a la parte de storytelling, y Juan Carlos a la parte de seguridad. Hoy os cuento un poquito los temas que vamos a tratar. Vamos a hablar de la gamificación para tipos de eventos y también vamos a hablar de esa parte de gamificación, qué seguridad necesitamos, la seguridad informática. Además, ahora con todo lo que está sucediendo, como que está súper, es un tema candente. ¿Cuáles son los riesgos, las soluciones? También vamos a hablar con nuestros amigos, con Elena y con Juan Carlos, sobre el paso de lo virtual a lo presencial en la gamificación. Y luego también de juegos para detectar potenciales, formar personal. Vamos a entrar de reojo en el tema del metaverso. Y yo creo que ya hemos dado los 2-3 primeros minutillos de cortesía. Como la sesión la estamos grabando, buenos días, Gema, desde Mallorca. Quien quiera luego se puede unir. Si te parece, Óscar, empezamos. Lo primero, muchísimas gracias a todos por conectarnos, por estar hoy con nosotros. Vamos a hablar hoy de gamificación y de ciberseguridad. Y para ello vamos a tener a dos cracks, que son Elena Mas, que es experta en storytelling y creadora de Houduniter, y a Juan Carlos García de Sophistic. Todo esto y todo lo que hacemos en MPI no sería posible si no habláramos de nuestros sponsors. ABTM, Madrid Convention Bureau, Valencia Convention Bureau, muchísimas gracias a todos por el apoyo que nos estáis dando durante estos años. No puedo mencionarlos a todos porque si no estaríamos aquí toda la sesión, pero muchísimas gracias a todos los sponsors. ¿Qué no nos podemos perder de MPI que está a puntito de llegar? Tenemos el 7 de abril los MPI Iberian Awards. Se celebrarán en Madrid y aún está abierto el plazo para las candidaturas. Está abierto solamente hasta el 7 de marzo. Podéis nominaros, podéis nominar a alguien que consideréis. Podéis mirar en nuestras redes sociales, que ahí vais a encontrar las distintas categorías, desde Young Professional, Mice Leader, premios a las personas en responsabilidad social corporativa. No dejéis de nominar a la gente porque la verdad que hace muchísima ilusión y más en esta época tan convulsa que estamos viviendo. Estos son los MPI Iberian Awards que, como digo, tendrán lugar el 7 de abril, pero no nos podemos olvidar también de que tenemos el Foro Hispano que tiene lugar el 17 de marzo. También, si aún no lo hacéis, seguirnos en redes sociales, ahí tenéis toda la información. El Foro Hispano, que es el 17 de marzo. Y luego, uniros a nosotros. Estamos deseando que seáis parte de MPI. Os recordamos que estas sesiones ahora mismo son en abierto para toda la comunidad de Meetings and Events, pero las formaciones de MPI, su razón es que sean para los socios, tanto para los planners como para los suppliers. Entrar a formar parte de nuestra comunidad, que ahora mismo somos más de 100 socios, que aún estamos ahí manteniéndonos e incluso en esta batalla que hemos ya, vamos a decir, ganado contra el COVID, seguimos creciendo en socios y muchísimas gracias a todos por estar ahí. Sin más, lo que os he comentado antes, vamos a hablar de la gamificación, seguridad informática, del paso de lo virtual a lo presencial y de jugar. Al final, por favor, no os desconectéis porque para nosotros es súper importante que nos ayudéis a rellenar
una pequeña encuesta que veremos online simplemente para ver qué os ha parecido la sesión. Pues vamos allá, vamos a presentar a nuestros panelistas de hoy. Elena Mas, experta en storytelling y creadora de Houduniter. Elena, a ver, ya te vemos ahí. Bienvenida, Elena, muchísimas gracias. Elena es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Pompeu Fabra. Tiene un máster en Estudios Culturales. Ha combinado durante más de 15 años sus trabajos de guionista con la docencia. Elena, si me dejo algo, me dices, levantas la mano y me dices. Desde el 2012 es profesora colaboradora en la Universidad Oberta de Cataluña, en asignaturas como narrativa interactiva o guión audiovisual. Vive en Alemania, o sea que estamos en directo con Alemania, desde hace 8 años, donde recibió una beca de doctorado para investigar la adaptación literaria en las tecnologías inmersivas. Eso es nada, ole. En la actualidad, además de ser colaboradora docente, diseña experiencias inmersivas para empresas, adaptando historias de misterio a la formación corporativa. Menudo currículum, Elena. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Luego tenemos por el otro lado, hoy tenemos dos perfiles completamente distintos, dos cracks. Tenemos a Juan Carlos García, tenemos a un ingeniero informático con máster en sistemas inteligentes y doctorado en informática por la Universidad Jaume I. De 2006 a 2017 ha trabajado como investigador en el campo Human Robot Interaction en los laboratorios de robótica Interactive and Robotic Systems Lab. Desde su entrada en Sophistic Cybersecurity, lleva el área de ciberseguridad, que hasta me trabo yo, de 480, ha desarrollado trabajos como analista de seguridad, desarrollo de la web con Drupal, gestión con clientes, gestión de proyectos y en la actualidad, que mientras estábamos preparando la sesión me parecía súper curioso, es el responsable del SOC, que para que los que no lo sepáis, es el Security Operations Center de Sophistic en la red española y Country Manager para España. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muy buenos días y muchas gracias a vosotros por invitarme. Pues vamos a entrar de lleno en el tema de hoy. Muchos de nuestros invitados que están al otro lado de la pantalla habrán, como yo al principio cuando preparábamos la sesión, dos perfiles tan distintos para hablar de gamificación y seguridad. Lo primero, yo creo que vamos a entrar un poco en la parte de gamificación, sobre todo Elena. ¿Cómo es la experiencia de pasar de la modalidad presencial a lo virtual? Que desgraciadamente es algo que todos hemos tenido que vivir durante estos 2 últimos años. ¿Con qué problemas te has encontrado y qué soluciones has proporcionado? Bueno, si volvemos al principio, ¿no? del COVID, al principio fue, Dios mío, no podemos, porque nosotros además de hacemos las actividades presenciales, estamos en Alemania y teníamos que volar a España, ¿no? Porque no solo hacemos actividades en Alemania, sino que sobre todo Madrid y Barcelona. Entonces lo planteamos como un reto, ¿no? La idea es, por mi parte, ¿no? de diseño de juegos, y estamos hablando de gamificación y formación, era pensar cómo respetar ese balance entre formar y jugar, ¿no? Sin que se pierda nada en el nuevo formato. Entonces, bueno, como has comentado, ¿no? Yo soy experta en la adaptación a nuevos medios, entonces, bueno, fue muchos días como de pensar lo que vamos a hacer. Y siempre nosotros a veces cuando, no sé, algo muy simple, no como en el cine, cuando vemos una película, una adaptación, siempre hay el libro es mejor que la película o son diferentes, o por ejemplo muchas cosas que pasaron, que muchas en las universidades presenciales no se adaptaron las clases, se hicieron directamente a Zoom. Y esto no es, en ese sentido, no se han adaptado los contenidos, es otra cosa. Entonces, ¿cómo nuestros juegos podrían funcionar de la misma manera en este en formato online? Entonces, bueno, los retos que tuvimos fue pensar, ¿no? este respeto de learning by playing. Entonces el contenido tenía que ver con el tiempo, porque el tiempo que el participante, en este caso usuario, dedica a jugar online es diferente presencial, porque se cansa más, la pantalla. Tiene ventajas, pero también tiene muchos inconvenientes, ¿no? La gente, por ejemplo, nuestros juegos
desde 18 a, no sé, 70 años pueden jugar presencial. Pero en online, por ejemplo, nos encontramos el problema que les dolía la espalda, aunque tenían tiempo de relajarse, ir al baño, siempre la concentración, ¿no? Entonces vimos que, por ejemplo, los participantes tenían que ser un poco más jóvenes. Y esto, claro, era también un problema, ¿no? Pero bueno, seguimos con los retos, ¿no? La experiencia del participante, nos importaba mucho la inmersión, cuál fue encontrar la plataforma más adecuada y en ese caso, aparte de que había dos aspectos, que los participantes pudieran relacionarse, interactuar entre ellos, porque esto es básico para, por ejemplo, para nuestros juegos y para, ¿no?, la gamificación en general, y la seguridad, que esto Juan Carlos es el experto, y también la inmersión. Nosotros, claro, por ejemplo, si haces un juego, ¿no?, de misterio en un espacio como el Bless Hotel, o que ya entras, ¿no?, y dices, tienes parte de esa inmersión, ¿no? Te puedes tomar una copa de vino, en cambio aquí solo tenemos la pantalla. Entonces, lo que vimos online es que se potencia mucho más que los participantes busquen sus retos. ¿No? Ellos tienen unos objetivos, entonces van mucho más al grano, que también funcionaba porque así los juegos también duraban menos, que es lo que necesitábamos para el online. Nosotros podemos hacer un juego offline presencial en 3 horas y nadie se cansa, en cambio en el online sí que el tiempo es mucho más ajustado. Entonces, para no extenderme mucho, tuvimos el problema de la plataforma, encontrar la plataforma adecuada, que pudiéramos tener inmersión, que los participantes se pudieran relacionar como nosotros queríamos, es decir, que se vieran entre todos, pero que también pudieran estar en grupos y hablar, porque claro, también juegan con secretos, cómo saltar de un lugar a otro. También tuvimos que reducir, no podemos hacer 50, con 50 es mucho más complejo, por ejemplo en Zoom, ahora con el metaverso será diferente, pero teníamos que buscar todo esto, ¿no? Que tuviéramos el tiempo suficiente para que todos pudieran llegar a sus objetivos. Entonces buscamos muchas plataformas de networking, por ejemplo, probamos la que al final se ajustaba más a lo que queríamos, era una que se llama Remo, que vimos que problemas de seguridad, después también mucho más complejo customizar lo que era nuestro entorno. Y después vimos, cuando se estabilizó un poco más la cosa con Fundae, que a las consultoras o a las empresas les pedían el registro de participantes a través de Zoom o Microsoft Teams. Entonces ahí también nos ayudó a escoger estas plataformas. Tenían la sala de grupos, que esto es básico para nosotros, y el fondo virtual, que también necesitábamos. Los participantes podían seguir cambiándose de vestuario, que esto siempre estaba también en el presencial. Entonces ahí ya pudimos, bueno, empezar a... Entonces todo el proceso, bueno, algo importante fue volver a testarlo todo. Como os he comentado, no es pasar las clases presenciales y ponerlas directamente delante del ordenador. Tuvimos que testar todos los juegos otra vez, varias veces, en diferentes idiomas, porque, por ejemplo, el mercado alemán, la manera de relacionarse es diferente. Entonces, bueno, al final todo el proceso fue un medio año más o menos. Pero queremos asegurar esto, ¿no? De poder, no a cualquier precio, volver a sacar los juegos. Entonces fue el proceso de testar, porque para mí es muy importante pasar a presencial, es un medio diferente. Entonces ese medio diferente debe considerarse como tal y los juegos deben estar diseñados no solo con el guión. He tenido que cambiar todos los guiones. Hay cosas que son básicas, pero porque hay que, no sé, los objetos, como los personajes, los participantes trabajan con los objetos, bueno, básicamente era esto, ¿no? Pero el proceso fue medio año y el problema principal fue encontrar la plataforma adecuada. Elena, y hablabas de tiempo, que una persona puede tener la atención en presencial durante mucho tiempo, pero online, ¿de qué tiempo estamos hablando? O sea, cuando has tenido que pasar esos juegos, ¿de qué tiempos estamos hablando? ¿Se ha tenido que reducir mucho? Depende mucho de cuántos participantes sean. Pero sí, al menos depende una hora casi, porque, a ver, también entra mucho más rápido. También, por ejemplo, en Alemania, si ponemos a una hora, los participantes empiezan directamente a esa hora. En cambio, en España, como hay que avisar 5 minutos, entonces yo al principio estaba muy sorprendida, ¿no? El colega que lo lleva en Alemania ponía a las, por ejemplo, ahora tenemos uno, a las 8 menos cuarto. Digo, pero ese menos cuarto, no, porque ellos ya entran
y empiezan a jugar enseguida. Todos, entonces, y como que en España es más... No, este momento de hola, ¿cómo estás? Hay más parte, por ejemplo, he visto que en España hay más parte de off, en el sentido de que no estás jugando. La inmersión cuesta un poquito más. En cambio, en Alemania están todos ya directos, juegan directos al juego, entonces vamos un poco más rápidos, pero también depende mucho. Las horas son diferentes, pero también depende mucho del juego, porque hay juegos que son mucho más de interactuar, de hablar, de preguntas, y otros que son más de buscar quién es el asesino, en nuestro caso, ¿no? Pero bueno, se reduce bastante más y también es lo que queríamos. Que, además, la gente puede tener todos sus papeles en la mesa, que en presencial es más complicado, ¿no? Tenemos que hacer más tarjetitas. También es más barato. Es más barato y es más rápido de hacer. Nosotros necesitamos normalmente al menos 3 semanas para preparar un evento presencial, también depende del lugar y de cuántos participantes, y online pues es más fácil. Es más fácil incluso si alguien falla o... Entonces, bueno, no todo... Y justo además, una de las cosas que estábamos hablando cuando nos estalló esto de pasar a virtual, nos lanzamos todos a Zoom, Teams, como bien estaba diciendo Elena, pero vamos, por lo menos en mi caso, con 0 nociones de ciberseguridad más que las pautas básicas. Aquí entra Juan Carlos. Juan Carlos, ¿qué problemas hay y cuáles son las nociones básicas que todos deberíamos saber en estas plataformas que al final hemos estado utilizando todos de videollamadas, de gaming? ¿Cuáles son? Claro, es que sí que es cierto que hay una serie de problemas, ¿no? No todas las plataformas te van a ofrecer las mismas características. No lo estaba diciendo Elena, es que tenemos que ver realmente cuál es la que mejor se adapta a lo que tenemos que hacer. Si el experimento, pues por eso el evento, ¿no?, que tenéis que hacer, pues es una charla, quizás sí que hay más variedad, pero en el momento que tú tienes que buscar esa interacción, pues por parte de los usuarios, ¿no? Perdón. Por parte de los usuarios que te permitan esa capacidad de compartir archivos, poder escribir en un chat, al final va a requerir una serie de características de la plataforma. Entonces, ¿qué problemas podemos encontrar? Por una parte, a lo mejor que la plataforma en sí no esté preparada, ¿vale? De hecho, por ejemplo, el problema que tuvo Zoom al principio de la pandemia es que ya antes de la pandemia Zoom estaba muy bien posicionada dentro de las plataformas de videoconferencia, pero cuando llegó el boom de la pandemia no fueron capaces de poder gestionar todo el volumen tan ingente que les llegó de usuarios. Entonces, habían ciertas vulnerabilidades en la plataforma, que es algo que normalmente el usuario normal no conoce, pero en este caso Zoom era consciente de que tenía esas vulnerabilidades, pero tenía tal cantidad de negocio que no les permitía poder atenderlas, ¿no? Y eso fue uno de los principales problemas que tuvo Zoom. Por una parte, el ser una plataforma muy reconocida y por otra parte, no ser capaz de poder gestionarlo. Y a partir de ahí, ¿qué pasó? Pues situaciones tan incómodas como estar haciendo una videoconferencia y que alguien se meta por medio, la rompa, ponga imágenes que no proceden o que saque a alguien del canal, ¿no? Problemas al final van a haber muchos, van a estar asociados a las diferentes plataformas. Aquí lo mejor es, antes de preparar un evento, como ha hecho Elena, vamos a coger las plataformas, por lo menos las más importantes, no voy a hacer publicidad, ¿vale? Pero todos sabemos que hay unas que son más importantes y otras. Si sabemos que nuestro público es un público muy heterogéneo, pues a lo mejor nos interesa una plataforma tipo Zoom, GoToMeeting o Webex. Si es un usuario o es una plataforma de otros usuarios, van a estar más cerca del entorno de Microsoft, quizás Teams. Si son más cerca de Google Apps, ahí pueden utilizar Meet. Se pueden combinar, obviamente, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta otro problema, y es que en muchas ocasiones, lo decía también antes Elena, vais a tener que utilizar diversas plataformas. A lo mejor la plataforma de videoconferencia para establecer ese canal de comunicación es una, pero luego hay que establecer un nexo con otra plataforma. Y a lo mejor existe una integración entre esas plataformas. Y ahí es donde puede haber ese riesgo, en esas integraciones, ¿no? Entonces, problemas nos vamos a encontrar, simplemente hay que buscar soluciones que realmente sean reconocidas en el mercado, ¿vale? Eso no quiere decir que si encontramos una aplicación nueva que ha aparecido, que tiene muy buena pinta, no tenemos por qué dejarla de lado, pero
vayamos un paso más allá, ¿no? Busquemos, oye, ¿qué tipo de tratamiento de datos están haciendo? ¿Qué tipo de certificaciones tiene la empresa? ¿Tiene una ISO 27000, por ejemplo, que es seguridad de la información? Hay que preguntar un poquito más, ¿no? Respecto a la parte de nociones básicas de ciberseguridad, aquí sí que marcaría unas pautas que hay que tener en cuenta, ¿no? La primera es que la plataforma te dé la posibilidad de tener una sala de espera, de forma que tú puedas controlar y puedas ir dando acceso a esas personas que realmente tienen que entrar, ¿no? Evitemos que alguien se coloque cuando no debe. Que podamos establecer una contraseña. Me da igual que sea un PIN, que sea una cadena de caracteres, ¿no? Pero también es importante intentar, si es posible, evitar este PIN o este código de seguridad por un canal diferente. Es decir, si me envías el mail con la convocatoria, si tú ya has registrado, por ejemplo, el móvil, pues enviar ese código a través del móvil. Porque lo que vas a evitar es que si esa persona tiene el email comprometido, que el ciberdelincuente tiene acceso a su email, pues evitas darle toda la información de golpe en el mismo canal, ¿no? Y sobre todo, pues eso, bloquear el audio y el vídeo al inicio hasta que estás asegurado que están todos los usuarios, que son todos los usuarios son los que dicen que son y que tienen que estar. Y básicamente lo más importante al final de todo, y es compartir ese enlace solamente con las personas en las que van a participar. Existe una cierta moda ahora, ¿no? Dejo público el enlace y que cada que lo siga o cualquiera quiera que se apunte. Ya, pues que ahí corremos otra serie de riesgos que eso ya prácticamente da para otra charla. Pero importante, ¿no? Si podemos mantener esos puntos, ¿no? Sala de espera, bloqueo de vídeo y audio, poder enviar esa contraseña en un canal diferente que no sea el mail y poder verificar los asistentes, con eso ya tenemos bastante ganado. Y lo que dices tú, ¿no? Al final compartir el enlace, puedes compartir el enlace de registro, no el enlace de la actividad. O sea, se puede hacer de esa forma. Exacto, una cosa es el registro y ahí vas teniendo todo el listado de quién quieres que participe, puedes verificar, puedes solicitar más información y ya luego les envías el enlace para que se puedan conectar, ¿no? Ha llegado al momento. Pero si aprovechas bien esa toma de requisitos, ya tienes, por ejemplo, el email y el teléfono, separar, porque así ya te garantizas de que si, por ejemplo, ese usuario por mala suerte le comprometen desde que se hace el registro hasta que llega al evento, le comprometen, por ejemplo, el mail, pues va a tener acceso a toda la información, va a tener acceso a ese mail de entrada y con la propia contraseña, con lo cual es lo que se conoce como un insider. Vas a tener a alguien ahí dentro que realmente no es. Eso suena casi extraterrestre, lo de insider. Al final, por ejemplo, nosotros muchos estamos seguros que de los participantes que tenemos ahora mismo en el webinar hay gente que está conectada desde el móvil, hay gente que está conectada desde el ordenador de trabajo, que tiene unas claves, que tiene una serie de requisitos de seguridad, si queremos llamarlo así. ¿Cuáles son los problemas que nos encontramos de ciberseguridad en un evento virtual como podría ser este? Yo aquí tengo tres apartados, ¿no? El primero ya estamos hablando, escoger una plataforma adecuada, ¿vale? Eso ya es el primer punto, que es todo lo que hemos estado hablando antes, ya hemos hecho bastante hincapié. El segundo es buscar qué empresa hay detrás de esa plataforma, ¿vale? Al final, si vamos a un producto, por ejemplo, vamos a contratar los servicios de una empresa que me va a generar un evento y ellos ya proponen una plataforma y demás, pues entendemos que esa empresa ha hecho ya un análisis de esa plataforma y que se adecua a las necesidades. Como acabas de decir, también hay un problema ahí y es la dependencia de los dispositivos. Habrán situaciones en las que un portátil, una tablet y un móvil se pueden utilizar de forma totalmente indiferente, pero puede darse el caso que no. Puede ser que a lo mejor en un momento determinado te hace falta un portátil con unos requisitos muy concretos, ¿no? Y eso tenerlo en cuenta. Pero luego hay una parte en la que no tenemos que olvidarnos, que es otra de las partes más importantes, y es que somos los usuarios. Y los usuarios, suena mal, pero los usuarios somos el principal problema, ¿vale? Porque aquí, tú imagínate que en lugar de nosotros, por ejemplo, de estar en estos entornos que tenemos controlados, ¿no? Por lo menos nosotros tres, imagínate que vamos a hacer un ejercicio, un evento, pues con un cierto contenido más confidencial, o que vamos a hacer uno de esos ejercicios que propone Elena, ¿no?
que se curra tanto su juego, y tú ahora imagínate que eso lo estamos haciendo en una cafetería y resulta que esa persona pues no se ha conectado a una VPN para asegurarse, ¿no?, que esas comunicaciones son privadas. Y resulta que esa cafetería pues está obteniendo los datos de sus usuarios que están conectados a su Wi-Fi. Pues ahí ya podemos empezar a tener una serie de problemas, ¿no? Recordemos lo que pasó en noviembre de 2020, no sé si lo sabéis, allá hay una anécdota muy curiosa. Un periodista holandés entrevista a un eurodiputado y vendría a ser alguna situación más o menos como ahora mismo tú y yo, ¿no, María? Y resulta que en ese momento, detrás tuyo o en la mesa, me veo un post-it que pone Zoom y me veo una serie de caracteres que son la sala donde se va a producir el evento y solamente vio 3 de los 4 dígitos de la contraseña. Y resulta que ese eurodiputado forma parte de las reuniones de seguridad de la Unión Europea. Este periodista pues tomó nota de eso y cuando llegó el momento de la reunión pues solamente tuvo que hacer 10 intentos, porque solamente le faltaba un dígito. Así que fue probando y cuando consiguió el dígito que le faltaba entró en la reunión. Y ese periodista se coló en una reunión de la Unión Europea de defensa en la que pues, Josep Borrell pues, le instó a abandonar la reunión porque acababa de cometer un delito y que cuanto más tiempo estuviese ahí, pues peor. En fin, son situaciones, ¿no?, como decir, oye, que pensemos también dónde vamos a guardar esos datos y que los usuarios también tienen que ser conscientes de que al final ellos pueden ser parte del problema y que tienen que tener cierta educación, ¿vale?, digital. Y igual que no vamos compartiendo nuestras claves, no vamos diciendo todo lo que estamos haciendo a lo largo del día, pues igual si vamos a hacer según qué tipo de eventos, pues también es importante acotar la información que vamos a facilitar. Justo acabas de decir tú que Josep Borrell le dijo que estaba cometiendo un delito. ¿Realmente están ya tipificados o sea, los delitos a nivel informático? Sé que esto, o sea, que estamos entre lo gris, ¿no?, cuando hablamos de seguridad informática. Aquí el problema que tenemos es que hay mucha más evolución y muchísimo más rápido en el lado tecnológico que en el lado legislativo. ¿Vale? Entonces, Vale. Se intentan hacer muchas veces nuestras posiciones, ¿no?, de qué es lo que está pasando en el ámbito físico habitual, por así decirlo, a lo que está pasando con el virtual. Pero en otras ocasiones pues no siempre vamos a poder garantizar, ¿no? Sí que es cierto que si tú, por ejemplo, convocas una reunión y esa reunión está enfocada solamente para determinadas personas y alguien se mete en esa reunión, pues dependerá del carisma, dependerá de cómo se envía la convocatoria. Pues, ahí viene a ser casi algo similar a lo que está pasando, ¿no? Tú convocas un evento en una organización, en un local, y que alguien se meta, si tú no tienes un derecho de admisión, si no tienes una serie de condiciones, pues te va a resultar más difícil poder expulsarlo, ¿no?, por mucho que sea privado tuyo. Pero, por ejemplo, en este caso, ¿no?, esta videoconferencia que hicieron en la Unión Europea, pues dado el carisma de los que vamos a hablar, pues bueno, es bastante curioso. Yo os lo recomiendo, si queréis simplemente buscáis periodista, intromisión, reunión defensa y bueno, Y estará. podréis ver el vídeo porque la cara de los eurodiputados viendo cómo ese periodista Imagínate. se conecta, pues fue un poco en plan, ¿qué hace este aquí, no? Pues yo lo voy a buscar porque además me produce cierta curiosidad. Vale, ahora ya tenemos el evento con las principales pautas de seguridad marcadas y ahora lo que tenemos que hacer es que el evento sea eficaz. ¿Qué aspectos de la gamificación, Elena, ves más eficaces dentro de un evento? Y eso es nada, vamos. Toma pregunta. Estás en mute, Elena. Bueno, lo obvio que es el divertimento, el entretenimiento, pero bueno, estamos hablando de educación, entonces bueno, lo básico que sabéis, ¿no?, que es motivar al... por ejemplo, pensemos en un team building, ¿no?, pues motivar a los trabajadores que trabajen en equipo,
sobre todo también, que nosotros es lo que buscamos más, también en la formación, ¿no? En la formación corporativa, que es el entrenamiento de soft skills, ¿no? De las competencias transversales. Entonces yo creo que para las actividades gamificadas funciona muy bien para esto, ¿no? Que tú haces entrenas sin darte cuenta, ¿no? Nosotros siempre buscamos el happiness at work. Trabajas, porque al final estás trabajando, pero sin darte cuenta, en un entorno totalmente relajado, y también, ¿no? las relaciones futuras, ¿no? De resolver conflictos. Nosotros realmente, bueno, explicaré un caso muy rápido, ¿no? Cuando hacíamos uno aquí en Alemania, hicimos un evento también para las personas de Potsdam, ¿no? Antes, ¿no? Empezamos así, y había personas que no se conocían, jugaron, y al cabo de igual medio año se encontraron otra vez y se vieron y se empezaron a reír. Solo de recordar esa experiencia, al final lo que ellos comparten es la experiencia, ¿no? Cuando los trabajadores hacen juegan juntos, también a veces hay que tener en cuenta que muchas personas no les gusta sentir que están jugando, ¿no? Dices, qué tonterías me hacen hacer en la empresa, ¿no? Que a veces pasa esto, ¿no? Entonces yo creo que el juego tiene que buscar, para ser eficaz, tiene que buscar esto, que las personas se sientan cómodas y que se entretengan, y que estén muy relajadas. Y la experiencia, ¿no? Cómo ellos van a recordar esta experiencia del juego. Y después, aparte de poderse formar en las habilidades, ¿no? Que buscan sobre todo los directores de recursos humanos. Elena, porque ahora, por ejemplo, que hemos visto todo el boom del teletrabajo, que la gente no está en las oficinas, que ese ambiente de equipo que antes se generaba en la oficina, ahora cada vez pues está costando un poquito más. ¿Cómo ves la gamificación en ese punto? De decir, oye, yo reúno a los equipos que llevan meses sin verse, ya se está empezando a volver a la oficina aquí en España, pero aún hay empresas que están teletrabajando. ¿Cómo ves todo el tema de gamificación, todo el storytelling que tú haces de volver a unir a equipos? Bueno, funciona realmente bien, y también funciona muy bien para trabajadores que llegan nuevos y no conocen a nadie, entonces los pones directamente en el juego y romper el hielo también funciona muy bien, ¿no? Entonces sí, también en equipos, bueno, lo que se habla de equipos remotos, ¿no? Encontrarte en un contexto que sigues estando, aunque sea en tu home office. Pero esto también lo pensábamos, que va a funcionar si continúas estando en tu contexto de trabajo, pero realmente sí, se olvidan porque están jugando. La formación, en este caso, en el momento de ser una actividad gamificada, pues estás concentrada en otra cosa. Que ahora prefieran, después de la pandemia, los eventos presenciales, ¿no? Hacer los juegos en un espacio real es otra cosa, ¿no? Porque claro, es por eso lo que comentamos ahora, que con el metaverso es un paso más, porque estamos viendo que en el caso de formación, ¿no? ¿En qué es más eficaz? El Zoom funciona muy bien para temas de formación, ¿eh? Un grupo más o menos reducido, hacemos hasta 16 participantes, pero el team building, por ejemplo, en una plataforma como Zoom nos cuesta más, porque aunque te relaciones y te diviertas, no deja de ser el contexto en el que ellos están trabajando en remoto. Entonces hay que pensar en una cosa más que parezca mucho más diferente, y en este caso, por ejemplo, el metaverso, que te ofrece ese espacio virtual que entras y te desplazas y vas por diferentes salas. Eso ahora es un plus, yo creo, sobre todo en el tema de los team buildings. Si se busca más esta relación del trabajo en equipo, del engagement, puede funcionar bastante bien. Hablando de metaverso, de lo que estamos comentando, ¿cómo es de importante la inmersión de las personas en un evento gamificado? Porque al final, si no te inmerses, al final va a ser complicado, ¿no? Sí, bueno, es esa inmersión. Se cuenta del engagement, ellos tienen que estar involucrados, ¿no? Tienen que olvidarse de que están realmente aprendiendo, ¿no? Aprendiendo educándose, porque en relación con nuestro título, pero por ejemplo, ¿cómo utilizamos en este caso otra vez la plataforma para crear este contexto? En el presencial está claro.
¿no? Nosotros buscamos un lugar cinematográfico, entonces es buscar esa idea de la inmersión dentro del juego para estar inmersos. En este caso, en el juego hay una historia, ¿no? Lo que hablamos comentabas tú del storytelling. Entonces, que hay una línea que los participantes van a seguir y eso ya les engancha. Pero además se necesita, para que funcione mucho mejor, cómo organizas y trabajas todo ese contexto. Pues eso que os comentaba, de cómo los objetos, si en el presencial tienen unos objetos, ¿cómo eso lo vamos a trasladar al virtual? Pues igual no pueden haber objetos. Entonces también ahora, otra vez con lo del metaverso, el espacio es una parte muy importante de esta inmersión. Entonces ya tienes que fijarte por dónde vas, entonces el juego está más metido dentro de ese espacio. Entonces, en ese sentido, hablando de inmersión, yo creo que el metaverso puede funcionar muy bien dentro de la gamificación. Metaverso, yo creo que es una palabra, bueno, Juan Carlos seguro que la había oído pero ha entrado en nuestra vida hace 4 o 5 meses. O sea, Juan Carlos, ahora que entramos en el metaverso, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Y si nos puedes dar un par de pinceladas para que sepamos exactamente qué es el metaverso. A ver, el metaverso es algo que yo creo que lleva ya tiempo cocinándose. Lo que pasa es que al final generar todo ese mundo virtual e intentar hacer un mapping y un match, ¿no? Vamos a utilizar ahí palabras ajenas, ¿no? Hacer esa relación, vamos a explicarlo, hacer esa relación de lo que es nuestro mundo real con ese mundo virtual que se está generando, conlleva un coste muy elevado, ¿no? Ahí estamos hablando de la cantidad de dinero que se han dejado empresas en la parte de investigación y en la parte, sobre todo, de desarrollo, que al final pues acaban siendo empresas pues, al estilo Facebook o ahora Meta, Google también estuvo haciendo las suyas, hay más empresas, ¿no?, que han estado trabajando en ese sentido. Aquí el problema que vemos es que todavía no somos conscientes de todos los riesgos en los que nos va a llevar ese metaverso. Pensémoslo así, ¿no? En el momento que entramos en pandemia, aparecieron una serie de riesgos a nivel tecnológico que antes no los teníamos. Y poco a poco esos riesgos se van afianzando o se van haciendo más especialistas, ¿no? Se van haciendo más especializados esos riesgos. Con el metaverso va a pasar lo mismo. Preveemos ahora mismo que van a haber una serie de riesgos. Pues ¿en qué sentido? Pues en el momento que haya más gente metida en ese metaverso, que haya más empresas que estén colaborando, va a haber un cierto movimiento de ciberdelincuencia, obviamente, que también se va a ir ahí. Va a haber intentar suplantación de identidad y robo de identidad. Vamos a poder ser conscientes y vamos a poder garantizar que cuando yo esté hablando con Elena en metaverso es Elena de verdad o es alguien que dice ser Elena. ¿Y qué intenciones tiene Elena cuando está hablando conmigo? Porque a lo mejor sí que es Elena de verdad, pero en el metaverso es como un poco como las redes sociales ahora mismo, ¿no? Que existe ahí un cierto vacío de qué es lo que hace la gente, qué responsabilidad tienen, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Todos esos temas de acoso, ciberacoso, que se suele decir, no digo que sean impunes, pero cuesta más perseguirlos. Pues eso va a ser uno de los problemas que vamos a tener. Comentabas antes del lado legislativo. Pues no quiero pensar qué es lo que va a pasar cuando empiecen a haber los primeros problemas en metaverso a nivel legal, ¿no? Hay personas que están generando contenido virtual para poder venderlo directamente en ese metaverso. Leía el otro día que había una persona que se había gastado casi 600.000 euros en un yate para el metaverso. ¿Vale? O sea, son burradas de ese estilo, burradas en el sentido de si tienes dinero para gastártelo, perfecto, pero no entiendo que eso realmente vaya a aportar más que pues, una ostentación o poder decir que tengo ahí, o incluso una especulación el día de mañana. Pero es que hay empresas que se están dedicando a generar contenido específicamente para el metaverso, que luego otras empresas podrán comprarlo y meterlo dentro de sus entornos o dentro de sus escenas, y habrá que ver realmente qué pasa con ese copyright, habrá que ver qué información vamos a volcar en esos metaversos y qué control vamos a tener. Porque muy posiblemente pase como tenemos en las redes sociales, que volcamos un contenido y en el momento que lo colgamos o que lo volcamos ahí, ya deja de estar en nuestro poder. Y a partir de ahí, pues habrá que ver qué tipo de tratamiento de los datos se hacen, ¿vale? Así, por lo que he estado estudiando, ¿no?, estas semanas,
hay una serie de riesgos principales. Uno va a ser el espionaje entre empresas, otro va a ser el tema del robo de identidad y sobre todo el caso del phishing, ¿no? La suplantación de identidad, de ingeniería social, fraude. Ahí va a haber ahí una línea bastante importante en este tipo de acción. ¿Y cómo podemos protegernos un poco? ¿Qué podemos hacer desde nivel usuario o nivel empresa? Porque también tenemos, dentro de los invitados que tenemos en el panel, también tenemos empresas. ¿Qué pueden hacer? Porque esto viene al final. ¿Y qué podemos hacer como usuarios o empresas? Ahí habrá que ir con mucho cuidado, habrá que entender bien si vamos a invertir en una escena, porque hay una empresa que nos ha dicho que va a generarnos una escena y la vamos a después poner en metaverso, en este caso de Facebook, o si el día de mañana sale otro, pues tendremos que asegurarnos que realmente esa empresa va a generar un contenido único para nosotros, que vamos a poder tener por lo menos algún tipo de prueba fehaciente de que ese contenido es único, y ahí entramos en lo que se denomina NFTs. Por así decirlo, es como cuando tú vas y compras un artículo en una tienda, tú llevas un ticket, un recibo, como que tú has comprado ese artículo y tienes ciertas garantías de que ese artículo es real, ¿vale? Pues lo mismo, vamos a tener que intentar extrapolar eso y vamos a tener que siempre buscar que todo ese contenido virtual que se genera, que sea, en cierta manera, asegurarte que va a ser tuyo, ¿no? Que no simplemente te estén vendiendo algo y que luego se lo puedan revender a otras personas. Hay una noticia también de la semana pasada que ya empiezan a haber ocupas en el metaverso. O sea, que es algo que es que va esto tan sumamente rápido que es que nos está pillando a todos. Sobre todo hay que tener muchísimo cuidado con la explosión de todas las nuevas tecnologías, ya sea la que sea, ¿vale? Ahora nos vamos a centrar en el metaverso, pues cuidado con la información que damos, porque al final la información que estemos facilitando a este tipo de empresas es información que luego puede llegar a utilizarse en nuestra contra, ¿vale? Si yo publico en ese metaverso, pues por ejemplo, por así decirlo, gustos o aficiones que yo tengo, eso mismo se puede utilizar después en contra mía para poder mandarme una campaña, por ejemplo, a través de email. Pues oye, ya que te gusta la náutica y te gusta el modelismo, ven aquí que tenemos un evento para esto. Y ya van a intentar sacar mi información y al final, pues cuanta más información tengan, el ataque dirigido va a ser más potente. Y para las empresas tienen que ser conscientes de que muchas veces los ataques no son ataques de hoy para mañana. Estamos hablando de que hay ataques que pueden llegar a tardar en procesarse hasta casi un año o incluso más. Pero obviamente, claro, hay muchos pasos entre medias, hay muchas alarmas que tienen que ser conscientes de que están sonando y poder relacionarlas y poder actuar a tiempo. Yo creo que, no sé si os pasa a vosotros, pero que no somos conscientes de la cantidad de datos que damos, que pensamos que son datos, lo que estabas comentando tú, dime tus aficiones y todos marcamos como, pensamos que es información no relevante, que al final si está ahí puesta, como bien dices, es por algo, ¿no? Claro, es que ya no es solamente porque para esa empresa, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿realmente le hacen falta estos datos a esta empresa? O sea, esa sería la primera pregunta. Y en el momento que empecemos a darnos cuenta de que tenemos que facilitar una serie de datos que no vienen al caso para lo que nos va a proveer esa empresa, pues a lo mejor es que no van a necesitar esos datos para lo que necesitan, sino que van a utilizar esos datos para luego revenderlos. Y es que el tráfico de información o la compraventa de información es un hecho real. Y hay muchas empresas en las que parte de su negocio es decir, tengo mi base de datos de clientes y esta base de datos de clientes la puedo vender. Pero el problema es que cuando llegamos a un servicio y vemos condiciones de uso y empezamos a mover así con el scroll y dices, aquí hay mucha letra, aceptar. Oye, espérate, ojo, ¿qué estás diciendo ahí aceptar? Es que ahí muchas veces se dice, y la empresa podrá facilitar tus datos a empresas de terceros para generar dinero. Y tú le estás diciendo, sí, toma todos mis datos y dáselos a quien quieras. Un poquito de calma. Mira, tenemos una pregunta que nos están preguntando. ¿Pensáis que vamos a ver eventos en metaverso este año? Elena, ¿tú qué piensas? Ya estamos eventos en el metaverso.
se están produciendo, bueno, aparte de las conferencias que comentabas, ya se producen eventos en el metaverso, porque hay plataformas que hacen eventos en metaverso. Es escoger, yo creo, los mejores, ¿no? Y ahora creo que comentaba Juan Carlos, ¿no? Me he dado cuenta que, por ejemplo, nuestros juegos están muy seguros, porque no se puede colar una persona, porque está muy... ponemos, por ejemplo, los juegos es un juego de rol, entonces cada participante tiene su personaje, entonces te puedes colar ahí, pero no sabrás qué hacer, porque ya tiene que venir de antemano, pero con los avatares, en este caso avatares inmersivos, sí que hay la misma voz. Pero claro, a veces las voces también se pueden, bueno, pero en ese caso sí que es un paso más, pero yo creo que ya hay bastantes. Bueno, nosotros de hecho no tenemos nuestro metaverso, somos partners de una empresa que, bueno, que hace muchos eventos en metaverso diferentes, no todos gamificados, ¿no? Conferencias, a ferias, pero claro, y buscamos, ¿no? Cuál sería también, como este caso, ¿no? De buscar las plataformas, pero aquí es mucho más grande, porque tienes además incluso que adaptar. Ahora estoy otra vez adaptando el juego al espacio de metaverso. Entonces, ¿cuál es el mejor espacio? Y otra vez la seguridad, el tema de la inmersión, ¿no? Y que se ajuste un poco cómo funciona. Entonces ya existen los eventos en metaverso. Nosotros esperamos en un mes o así tenerlos ya. Tenemos 3 juegos que estamos, bueno, estoy adaptando y os invitaremos a probarlos. Vamos, encantados. Y además que yo creo que tanto el metaverso como las plataformas, etcétera, no dejan de ser herramientas que ya tenemos, pero que al final lo que queremos es que los eventos volver cuando se pueda, a lo presencial, que ya se está volviendo de forma masiva. Estamos otra vez con la pauta nube pero que tenemos herramientas, lo que estábamos hablando antes, gente que el home office ha venido para quedarse, pues tenemos soluciones también para ellos, tanto presenciales, está el metaverso, están los híbridos. O sea, yo creo que el trabajo que ha hecho la comunidad de Meetings and Events, ¿no? Durante estos 2 años ha sido crecer y buscar soluciones como habéis hecho vosotros, Elena, Juan Carlos, rápidamente, porque ¿quién te iba a decir que tu herramienta principal iba a ser toda la parte online hace 2 años? Sí, de hecho, yo creo que es uno de los principales retos que ha conseguido la pandemia, ¿no? Ya no te voy a decir la transformación digital, ¿no? Que es un término que se ha estado utilizando muchísimo tiempo, ¿no? Antes de la pandemia, pero sobre todo la digitalización de verdad. O sea, las empresas que han tenido que decir, oye, ¿realmente me hace falta tener a 50 personas en la oficina? ¿O estas 50 personas pueden estar en su casa, se ahorran el desplazamiento? Yo puedo reducir los costes de la oficina porque puedo coger una más pequeña. O sea, hay una serie de cosas, pero ojo que del lado también de la seguridad hay que preparar una infraestructura para que esas 50 personas puedan trabajar de forma correcta, ¿no? Entonces ahí sí que es cierto que ha habido un empujón, sobre todo a ya esas capacidades de teletrabajo, conciliación cuando se pueda. Bueno, de hecho, justo antes de entrar ya lo he visto, el tema, ¿no? de cómo vamos a facilitar esos entornos y que en muchas ocasiones estos eventos virtuales, esas reuniones virtuales lo que nos permiten es ser más ágiles en los cambios de contexto. Que luego eso también lleva a otra serie de problemas, ¿no? A nivel de carga cognitiva y cansancio. Pero sí que es cierto que nos ha hecho evolucionar tecnológicamente. Y tenemos ahora mismo una serie de recursos que a lo mejor hace unos años no las teníamos y algunos que estaban no se planteaban por miedo a. Así que... Claro, estoy viendo que nos has puesto en el chat que la gente que está teniendo que lo mire porque, perdonadme que no tengo las gafas, pero ocupas metaverso. Hay gente comprando, estando casas, calles ajenas en el mundo digital. La verdad que la realidad supera la ficción, ¿eh? Sí, ya he dicho que estamos ahí en un punto muy interesante. A medida que eso, como dice Elena, ya empiezan a haber eventos, pero que esto se vaya normalizando, que se vaya generando más, va a ser bien interesante. Y un poquito más arriba también he puesto la noticia del periodista que se cuela en la reunión de defensa de la Unión Europea. Bueno, mira, nos está preguntando también Óscar, ¿qué plataformas aconsejáis para organizar eventos en metaverso?
Bueno, yo os puedo contar la que vamos a utilizar nosotros, que es Birdway. Si nos lo pones en el chat, Elena, así. ¿Y por qué habéis elegido esta, Elena? Bueno, estuvimos mirando bastante también a nivel de las personas, ¿no? A través de LinkedIn, de los contactos, entonces ellos hacían bastantes, ¿no? Las charlas, cómo funcionaba. Estuvimos mirando mucho a los espacios que ellos tenían, ¿no? Entonces tuvimos unas reuniones y nos enseñaron cuáles son los espacios de metaverso que tienen. Entonces nos funciona muy bien para muchos juegos, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos un western y ellos tienen espacios por ejemplo, hay una taberna y una cueva. Entonces es lo que decimos, una cosa es jugar a este western que puede durar en Zoom 2 horas. Bueno, este en presencial es más difícil, por ejemplo. Entonces nos funcionaba mejor lo hacemos en Zoom. La gente se disfrazaba de cowboys. Y en cambio aquí va a ser diferente, hay un espacio de la caverna y luego tenemos una trama, porque no es solo encontrar al asesino en nuestro juego, es descubrir muchas cosas, que había una mina de oro. Entonces vamos a entrar desde es un poco como un videojuego en el fondo, ¿no? Pero además te tienes que hablar los unos con los otros, entonces esa idea y nos ha gustado mucho esos espacios virtuales que ellos tienen, los escenarios. Y bueno, y el trato humano también, ¿no? Es muy importante. Y bueno, la relación que ellos tienen, ¿no? Con los partners. Y bueno, yo no soy la persona principal que habla con ellos, ¿no? Tenemos una persona que se encarga, ¿no? Sobre todo de la parte más técnica. Yo me ocupo más de la parte del storytelling y la narración. Pero bueno, estamos bastante contentos. Hemos empezado hace poco, ¿eh? Entonces, el tema del planteamiento sí que lleva tiempo, pero metidos ahora, ¿cuáles son nuestros espacios? ¿Qué juegos? Porque no todos los juegos nos van a funcionar igual. Tenemos uno de gángsters que de momento se va a quedar en presencial porque no hay manera, porque el dinero, por ejemplo, es básico, jugar con dólares. Entonces ahí yo no he visto la manera de adaptar, poder quitar esta parte, ¿no? Pero bueno, hay otros, tenemos uno de Hollywood que va a funcionar muy bien en metaverso. O sea que al final realmente vas a poder adaptar, esto va mejor aquí, o sea, se van a complementar. Las actividades, ¿no? Los guiones están más cerca de los guiones que tenemos presenciales que los que hemos hecho para el online. Entonces, bueno, es muy interesante, ¿no? Este punto, ¿no? De ver en qué formas, ¿no? La narración y, bueno, a mí me encanta trabajar con el espacio. Entonces, ahí hay muchos elementos que vamos a poner. Había uno que teníamos de magia, como temática Harry Potter, que nunca era muy complicado y ahora vamos a poder poner cosas escondidas dentro del metaverso, que hacemos totalmente diferente y a mí me encanta ese trabajo de poderlo adaptar, disfruto muchísimo. Me está diciendo Ricardo, dice, dan ganas de jugar ya, ¿verdad? Jugar ya y de forma segura. Bueno, no sé si alguno tenéis más preguntas porque estamos llegando al final. De verdad, yo no quiero parar de agradeceros, Elena, Juan Carlos, que nos hayáis dedicado la mañana a la preparación de la sesión. Hemos aprendido un montón. Yo me quedo sobre todo con lo que decía, se pueden adaptar, que al final tenemos con empresas especializadas que podemos conseguir los objetivos que se marcan las empresas en temas de gamificación, etcétera, que hay que hacerlo con seguridad, que cuidado con los datos que proporcionamos. La verdad que vamos a dejar también vuestros LinkedIn para que la gente os pueda contactar. Mira, Juan, que están diciendo que es muy interesante. La verdad que en 2 años hemos aprendido todos muchísimo, pero yo me quedo con una cosa que decía Juan Carlos, que ahora también, igual que todo el mundo es experto en organizar bodas, bautizos, como decimos, y piensan que también saben organizar un evento, que no todos somos expertos en seguridad o en gamificación, que vayamos a profesionales como los que tenemos hoy aquí, que consultemos antes de pifiarla, porque si a Borrell le ha pasado en el Consejo de Seguridad en la Unión Europea, también nos puede pasar a nosotros.
Pues sin más, os voy a dejar con la encuesta. Por favor, Óscar, la lanzamos, que sabéis que para nosotros es importante las sesiones que hacemos, el tenerlas calificadas, puntuar de 0 a 5. A nosotros no nos deja votar porque os iba a poner un 5, Elena y Juan Carlos. Esto ha sido muy interesante y sin acabar, no puedo dejar de deciros, 7 de marzo termina el plazo para las nominaciones a los MPI Awards, Iberian Awards. Por favor, nominar a la gente que pensáis que se merece un reconocimiento durante este año. Son premios a las personas y yo creo que al final si por algo se caracteriza este sector es porque somos, por la calidad humana que tenemos. Premios a las personas y tenéis la oportunidad. Hasta el 7 de marzo abiertas las candidaturas para entregar los premios en el GBID en abril. Luego tenemos también el Foro Hispano, que lo tendremos el día 17 de marzo, que también será híbrido, que lo tendremos, que también lo podéis buscar todo en redes sociales. Así que sin más, nos despedimos de todos. Juan Carlos, Elena, 1.000.000 de gracias, 1000 gracias por todo de nuevo y muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Gracias, Elena, Juan Carlos, Oscar. Gracias por estar ahí detrás. Adiós. Adiós a todos. Gracias.